No, muchas cuestiones. Mauro abre muchas cuestiones, imposible de acompañar, pero muy interesante y esa última parte especialmente que él coloca como una de la función de la pedagogía de Freire, de adelantarse. Él siempre se consideró un hombre contemporáneo de su tiempo. Él decía siempre: "Yo soy contemporáneo de la radio RA8 de Pernambuco". Esa cosa fabulosa, oprime o botones y escucha a alguien hablando. Y después también cuando llegó la computadora, el fax, él estaba maravillado con aquello, decía: "Esto es fabuloso. Acabo de hablar con una profesora de Alemania en un minuto". Y él decía siempre así: "Imagínense lo que ustedes lo que podríamos hacer si tuviéramos estas tecnologías para hacer los círculos de cultura". Y bueno, ahí me toca de cerca porque mi tesis de doctorado fue justamente sobre esa lectura a partir de Freire del uso de las tecnologías y de la educación a distancia. Eh, por mucho tiempo, entonces, dimos cursos sobre Paulo Freire en Claxo y eso me ha servido como una plataforma, una experiencia muy interesante, ¿no? Aprendí bastante. Pero él sí era bastante crítico con la cuestión de la tecnología, a pesar de que él es un hombre que siempre dice: "Aproveche las tecnologías, actualícese, no deje para después". Eso está presente en la cultura. Si vamos a pensar que educación es, comunicación y diálogo, y que el proceso de aprendizaje incorpora justamente la cultura de los participantes en ese proceso de aprendizaje, entonces, ¿cómo negar? Y ahí vamos a iniciar otra discusión sobre el negacionismo, que ya surgió de cierta manera aquí, el negacionismo que surge de la mano de los, frentes conservadores, ¿no? Pero Paulo Freire también, a lo mismo que Álvaro de Vieira Pinto, que era un filósofo brasilero, de cual Paulo Freire se sustentó bastante también en la cuestión de la tecnología. Álvaro Vieira Pinto decía que ciertas situaciones límites, eh, no son el fin, o sea, no es donde terminan todas las posibilidades, sino que una situación límite también puede ser el margen real donde comienzan las posibilidades. Y en el caso de la tecnología, los dos, porque Álvaro Vieira Pinto tiene volúmenes enormes que habla justamente sobre el concepto de tecnología, del cual Paulo Freire se basa para hablar de eso. Y, y justamente el problema que yo veo aquí es cuando sectores, como nuestro compañero ya dijo, sectores de la sociedad o actores internacionales se apropian de esta tecnología sin generar vínculos sociales ni generar procesos de ciudadanía. Entonces creo que esa actualidad de Paulo Freire es importante reinventarnos y justamente hoy con la presencia masiva por la cuestión de la pandemia, del confinamiento, hacer uso de esas tecnologías de manera crítica y tratar de usar plataformas públicas, software abiertos, porque lo que vemos en nuestras universidades es que de mano de las empresas, y eso es interesante decirlo, la coalición global que UNESCO lanzó durante la pandemia, justamente fue realizada en conjunto con actores internacionales, tipo todas las organizaciones de la ONU y familia de la ONU, las empresas de tecnología, la sociedad civil organizada, y para promover justamente procesos de aprendizaje con alta tecnología, baja tecnología o sin tecnología. Cuando, bueno, en realidad nosotros sabemos lo que pasó, que eso expuso de una forma contundente la precariedad del sistema y de la infraestructura en las escuelas,
en la sociedad y en las propias casas, porque la escuela fue para dentro de casa, el trabajo fue para dentro de casa. Entonces, en Brasil, por ejemplo, casi el 40% de los chicos no tenía acceso, no tenía dispositivo, o la familia tenía solamente un celular para conectarse a Internet, no tenían conexión. Entonces, Paulo Freire en ese sentido es muy crítico. Él decía: perfecto. Él incentivó el uso de la tecnología cuando él fue secretario de Educación aquí en San Pablo. Él incentivó el uso de la tecnología, pero dice: "Hay que ver por qué ese uso masivo de la tecnología en la escuela debe estar relacionada, vinculada a empresas que están queriendo vender o comprar algo". Y él se enfrentó en ese momento con las orientaciones del Banco Mundial también. Entonces creo eso muy importante, destacar esta cuestión de, de qué se apropia. Y ese es un debate muy importante porque en la pedagogía crítica y cuando hablamos de Pablo Freire, decimos sí, porque la cultura de las personas que participan del proceso de aprendizaje tienen que ser parte de esa construcción. Después criticamos porque el profesor no tiene acceso a Internet. Pero, claro, nos olvidamos que la Internet, el teatro, el cine, las revistas, el diario, no son parte de la cultura de los docentes. Díganme ustedes cuántos docentes compran libros, cuántos docentes van al teatro, van al cine, llevan una vida cultural decente, vamos a decir así. Es impresionante, entonces, el acceso, la falta de acceso a los bienes culturales. Y claro, cuando llegamos a la cuestión de las tecnologías, la cuestión se complejifica porque ahí sí viene un conglomerado de empresas y el propio Estado. En Brasil, por ejemplo, el Estado ahora en plena pandemia aprobó por decreto la modernización del Estado, o sea, que todas las personas tienen que registrar sus datos en las plataformas y para poder tener acceso a los servicios públicos. Eso fue un dinero enorme porque estaba la corrida con la 5G, con la tecnología, la revolución 4.0, y eso fue así impresionante, porque expuso nuevamente la situación de precariedad de la sociedad y también del Estado, porque el Estado pierde soberanía. El Estado-nación pasa su soberanía y la soberanía digital y la ergonomía de los espacios tecnológicos para estas empresas, que son quienes deciden. Entonces, bueno, una cuestión compleja que parece que no tiene nada que ver con la educación popular, pero creo que sí que tenemos que estar atentos para esta cuestión del Estado plataforma. Ustedes creo que en cualquier país, en Argentina, en México, en Brasil, encuentran personas en la calle que no saben cómo recibir el auxilio emergencial, cómo sacar la tarea del alumno, del hijo, de su niño, para hacer las actividades en casa. Entonces, esto que parece tan lejos, sí, porque Facebook, porque Google Meet, y porque Zoom, eso está en lo más íntimo de nuestras prácticas y está definiendo todavía, que es más grave, todos los proyectos educativos, con esa perspectiva que nuestro compañero colocó, mercantilista, financiera, ¿no? Entonces creo que sí, esa anticipación de Freire, más que anticipación, creo que es la contemporaneidad que él tiene. Solamente recordar que cuando él comenzó la educación de adultos en Pernambuco, fue uno de los primeros que usó tecnología. Él usaba proyectores comprados en Polonia, para codificar, sistematizar las experiencias de los campesinos, de las personas de las comunidades, o sea, sistematizar esa experiencia que era presentada nuevamente para ellos. Entonces, en esa época él ya usaba la radio también para democratizar la educación del hombre del campo. O sea, él fue uno de los primeros que implementó la extensión universitaria y en Pernambuco, en Brasil inclusive, y también con prácticas de alfabetización de adultos donde se utilizaba la radio para la educación y la democratización de la cultura del hombre de campo. Entonces, y eso fue, le costó bastante caro a Paulo Freire la compra inclusive de los proyectores en Polonia,
porque el general, cuando estaba ya próximo del golpe en 64, él decía: "Tomen cuidado, este señor está comprando proyectores de Polonia, ustedes están con un comunista". Tanto es así que los proyectores, no sé cuánto eran, 2000, 3000 proyectores, creo que solamente resta uno que está aquí en San Pablo, en el Instituto Paulo Freire, creo. Solamente resta uno y los otros fueron enterrados inclusive en el Sertón. Entonces, si por ahí ustedes andan, pueden encontrar proyectores enterrados. Para decir solamente la importancia de ser contemporáneos de nuestro tiempo, de no negar lo que nos atraviesa, de no dar vuelta, porque eso pasó con educación a distancia. En la década de 90, con el Banco Mundial, fue apropiada para hacer los negocios, los grandes negocios transnacionales, las grandes franquías, ¿no?, de las universidades. En Brasil, por ejemplo, hoy tenemos casi 80% de la educación superior es privada, de estos conglomerados que negocian la educación en la bolsa de valores. Entonces, creo que hay muchas cuestiones ahí que nuestro colega colocó, que sí, el educador va a tener que tomar una posición delante de esto que nos atraviesa y que está ocurriendo.